Començarem la segona conferència d'aquest matí. Tinc el plaer de presentar-los al professor Fernando del Rey, que és catedràtic, discúlpame. Ja m'han ascendido. Catedràtic a la Universitat Complutense de Madrid. Ell és dintre un departament d'Història que està dintre de la Facultat de Ciències Polítiques, és aquests privilegis que tenen... Aquí encara no gaudim encara una Facultat de Ciències Polítiques, però estem en la Facultat de Dret, que també fa el seu efecte. Podria explicar moltes coses, però com que tinc molt de poc temps, els recomano que entrin a la Wikipedia i vegin tot el reguill d'escrits, llibres, articles, etc. que ha escrit. I també està vinculat, molt important això, vinculat a la revista Història i Política, que segur que molts de vostès han fet servir alguna vegada i segur que alguna vegada es pot haver tropezado con algun artículo suyo. Doncs li cedeixo la paraula. El títol, dalo tú y ¿cómo has hecho ponerte los cuadros que te gustan? No, el título de mi conferencia literalmente es El liberalismo español en perspectiva histórica, sus logros y sus límites. Bueno, antes de entrar a desarrollar la conferencia, como es obligado, quiero agradecer mi presencia aquí a la invitación, quiero agradecer la invitación de mis amigos, José María Pérez Collado, Claudio Yoldi y Jordi Canal, que son los responsables de que yo esté aquí, de que hoy pueda hablar, y quiero agradeceros a vosotros también vuestra presencia. Voy a hablar en castellano, yo no tengo la suerte de ser bilingüe como vosotros, no hablo el catalán en la intimidad como el otro, aunque sí lo leo fluidamente y lo entiendo. Ayer cuando venía en el tren precisamente me resultaba sumamente agradable ese de transcurrir entre el castellano y el catalán continuo que uno percibe, ¿no? Y pensaba en Wert, en este ministro que nos está hundiendo a todos, y digo, ¿por qué este hombre no habrá empezado su reforma educativa planteando la posibilidad seria de que al menos una de las otras lenguas españolas no se estudien fuera de sus regiones de forma obligada, que no se dé la posibilidad a otros niños españoles de estudiar o bien catalán, o bien gallego, o bien vasco? Yo no lo acabo de entender. Si hubiera empezado su reforma educativa así, posiblemente las cosas serían muy distintas, ¿no? Y nos hubiéramos evitado muchas tensiones absurdas, ¿no? Bueno, es un privilegio estar aquí y también es un privilegio hablar de algo que parece que ya nunca existió, que es el liberalismo español. Y el liberalismo español efectivamente sí existió. Bueno, después de la espléndida conferencia que me ha precedido, no voy a abundar mucho en los significados del término, aunque algo diré. Si bien lo haré, digamos, agarrándome al tiempo y al espacio. El profesor Joan Vergés ha hecho una reflexión desde una perspectiva filosófica, yo la voy a hacer desde una perspectiva más modesta de un historiador, ¿no? A estas alturas nos queda claro que el liberalismo es un concepto como mínimo complejo, es un concepto que no siempre ha significado lo mismo. Es un término sumamente amplio y lo es desde sus mismos orígenes, cuando ni siquiera eso que ahora llamamos liberalismo se llamaba así. Ya el primer liberalismo, si nos situamos en torno a 1800, es una corriente o diferentes corrientes de pensamiento que confluyen en algún denominador común que podríamos resumir, digamos, en la denuncia o en el rechazo del gobierno arbitrario y tiránico, y algo parecido al laissez-faire, ¿no? Como todo el mundo sabe. Los orígenes intelectuales del liberalismo se remontan nada más y nada menos que a la Revolución Científica, es decir, a los siglos XVI y XVII, y luego en sus contenidos se va engordando esa doctrina o ese flujo de pensamiento por la influencia de la Ilustración, de las revoluciones americana, francesa y las que vienen después, y, lógicamente, también por la revolución industrial. Es decir, las fuentes que nutren esa corriente de pensamiento son muy variadas, muy complejas, incluso a veces contradictorias entre sí. ¿Cuál es el denominador común o cuál es el punto de llegada a partir del cual cristaliza esa corriente de pensamiento? Pues, digamos, el denominador común es esa atmósfera de escepticismo, de espíritu crítico que forjan todas estas corrientes, que van a abrir la puerta al racionalismo. Espíritu crítico y racionalismo, que trae aparejado, como también sabemos, el cuestionamiento de la existencia de Dios,
lo cual está, digamos, en el origen de lo que luego va a ser la separación de la Iglesia y el Estado. Está también, digamos, el concepto utilitarista de lo que debe ser la ley. Las leyes deben estar al servicio de los hombres, debemos aspirar al buen gobierno en tanto que las leyes nos deben servir para mejorar la situación de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y luego, desde una perspectiva económica también, ya se va forjando a partir del siglo XVIII la denuncia del mercantilismo, la consideración de que todo aquello que regule la economía, digamos, obstaculice los intercambios, etcétera, pues no era bueno para las personas y, por tanto, para lograr una mayor prosperidad para todo el mundo había que suprimirlo, ¿no? Y acabar con ese monopolio del mercantilismo, en bien tanto de los productores como de los consumidores. Luego también los liberales más revolucionarios desde el siglo XVIII, o los ilustrados más revolucionarios, ni siquiera ellos se llamaban liberales todavía, pensemos en Rousseau, van a denunciar también los cánones del clasicismo en todos los sentidos. Pensemos en la importancia que tiene y que va a tener el mito del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Desarrollado en su Emilio, ¿no? Es decir, la idea de que lo primitivo era natural y superior a lo sofisticado, la idea de que las personas corrientes se pueden constituir en depositarias de la verdad. A partir de ahí arranca el movimiento romántico, ¿no? Que va a simpatizar con los pueblos oprimidos, y que va a partir del cual también se van a cristalizar conceptos en un sentido moderno, como pueblo y como nación. Por tanto, situándonos en el tiempo y en el espacio, sabemos que el liberalismo no nace de golpe. El liberalismo tiene detrás 4 siglos de historia hasta ahora, ¿no? Sí es verdad que cristaliza en torno a finales del siglo XIX, la Revolución Francesa como acontecimiento emblemático, etcétera, etcétera. Bien, es verdad que la Revolución Francesa es fuente de otras muchas ideologías decisivas en nuestra contemporaneidad, como el socialismo, la democracia o el nacionalismo. De todas ellas, de esas 4 corrientes, incluida el liberalismo, posiblemente la más incomprendida sea esta última, el liberalismo. Un concepto que en la actualidad, y más aún desde hace mucho tiempo, pero más aún en tiempos de crisis económica, pues es lógico que el liberalismo tenga mala prensa, es la fuente de todos los males, tal como se ve por mucha gente en la actualidad. Bien, 4 siglos de historia, y sin embargo la denominación es relativamente reciente. Es decir, ni Locke ni Montesquieu se llamaban a sí mismos liberales. El concepto liberal, como todos sabemos, es una invención española, curiosamente. En torno a 1810, 1811 es cuando se va a acuñar ese concepto, la palabra liberal, más que liberalismo. Liberalismo, la sustantivación de liberal, viene después. De hecho, su extensión por Europa va a tardar cierto tiempo, entre otras cosas porque nace, pensémoslo, en unas condiciones adversas, justamente cuando las revoluciones liberales, al menos en Europa, en América Latina no, van a empezar a retroceder, sobre todo a partir del Congreso de Viena, etc. En Francia, de hecho, la palabra no se extiende hasta los años 20 del siglo XIX, y en Alemania o en Inglaterra bastante después. De hecho, la palabra al principio en el extranjero se le ve con ojos de sospecha. Es decir, liberal se confunde con algo rebelde, gente peligrosa, etcétera, etcétera. Es decir, los españoles que han protagonizado la derrota contra el francés, ¿no? El nombre nace, por tanto, en circunstancias adversas. A partir de 1815, el liberalismo sufre un transitorio reflujo en Europa. Luego va a informar muchos regímenes políticos, pero desde luego en Francia está retrocediendo. En Alemania, a partir del 48, después de ese fogonazo que supone el 48, en muchos sitios también va a retroceder. De hecho, esa es una de las claves para entender por qué el liberalismo en Alemania luego no va a tener
mucha influencia, porque la construcción del imperio alemán, de la nación alemana, a partir de 1870, se hace sin los liberales. Eso es muy, muy importante, para entender lo que luego va a ser la historia de Alemania, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la Constitución ya es liberal y demás, pero ellos van a utilizar más bien el concepto democracia y confunden democracia con lo que nosotros llamamos liberalismo, ya en el primer tercio del siglo XIX. Por tanto, el nombre nace en medio de circunstancias adversas y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no solo son circunstancias adversas políticas, sino también económicas. El liberalismo empieza a influir políticamente en Europa, aunque se ha venido pergeñando antes como doctrina, justo al mismo tiempo que la revolución industrial empieza a extenderse también por el continente, a partir del foco británico. Teniendo en cuenta las tensiones y crueldades iniciales, que luego van a desaparecer, pero parcialmente al menos, que conlleva la industrialización, se entiende que la palabra, y además una industrialización que se va a desarrollar bajo los auspicios de la libre competencia, se entiende que la palabra tenga mala prensa a ojos de amplios sectores sociales. Es decir, el liberalismo como concepto se acuña justamente en el momento en el que su poso económico va a tener más importancia que sus ingredientes políticos. Rápidamente al liberalismo se le va a adjetivar como burgués, como capitalista, etc. Es decir, se va a ganar la animosidad, el rechazo de, digamos, aquellos sectores sociales que sufren las consecuencias negativas de la primera industrialización. Posiblemente si el concepto hubiera nacido un siglo antes, cuando ya en realidad la doctrina estaba funcionando, no se le hubieran atribuido las culpas económicas que luego tantas veces se le han atribuido. Pensemos que los liberales políticos, los clásicos, Locke, Montesquieu, Madison, Constant, no tenían ni idea de economía. Eso es importante subrayarlo. No sabían nada de economía. Eran los teóricos de la libertad, eran los teóricos del constitucionalismo, de los derechos individuales, y también los teóricos de la defensa de la reducción del Estado, del Estado mínimo. Por tanto, los contenidos que tenemos que atribuir al liberalismo siempre tenemos que situarlos históricamente en el espacio y en el tiempo, porque esos contenidos han ido variando, si bien hay algunos ejes vertebradores que se han mantenido hasta la actualidad, ¿no? La creencia en el progreso, la separación de la Iglesia y el Estado, como decía antes, la idea de que el Estado debe ser mínimo, no debe condicionar la vida de los ciudadanos, la idea de igualdad en su particular versión. ¿Qué entienden los liberales por igualdad? En fin, antes lo hemos visto, pero fundamentalmente los liberales entienden, en el siglo XIX, digo, entienden por igualdad o la confunden con el imperio de la ley, igualdad ante la ley, que ni siquiera conlleva la igualdad política, pero sí unos mínimos derechos ciudadanos. ¿Por qué la cautela de los liberales a la hora de extender la libertad a las clases populares? ¿Por qué el sufragio universal tarda tanto tiempo en llegar? Bueno, tienen sus razones. No es una visión, bueno, es una visión elitista del mundo, pero que tiene su lógica. Los liberales son conscientes, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, de los poderosos enemigos potenciales o reales que tienen a su derecha y a su izquierda. Sobre todo piensan en las fuerzas reaccionarias, en las fuerzas que el carlismo en España, en las fuerzas que proclamaban o que clamaban el retorno al antiguo régimen. También temen, sin embargo, le tienen miedo a la democracia y le tienen miedo a las lecturas demagógicas y populistas, que diríamos luego nosotros, que pueda engendrar la democracia. Entonces entienden que sí, que la extensión de los derechos políticos se debe materializar, pero se debe hacer progresivamente, en tanto que los ciudadanos estén preparados e identificados con los valores liberales. Mientras tanto, es muy peligroso, porque se nos puede colar
el cura Trabucaire con sus masas de católicos radicales, o el demagogo populista por la izquierda. Por tanto, el liberalismo solo lo podemos entender bajo esas coordenadas espaciales y temporales. En la primera mitad del siglo XIX también nos vamos a encontrar que el liberalismo va de la mano, o hasta 1870, grosso modo, con el nacionalismo. La unificación italiana, la independencia de Grecia, nacionalismo y liberalismo van de la mano. El nacionalismo, porque es una ideología, como todos sabemos, muy proteica, muy camaleónica, que se ha ido casando a lo largo de la historia con otras muchas doctrinas. En esta época es la época dorada en que nacionalismo y liberalismo van juntos, porque se confunde la defensa de determinada construcción nacional frente a la realidad de los imperios dinásticos como una causa que el liberalismo también hace suya. Ahora, a partir de 1870, en la medida en que el nacionalismo se va a ir, transitoriamente, afortunadamente, se va a ir nutriendo de contenidos más autoritarios, militaristas, imperialistas, etc., Alemania empieza a mandar en Europa, el liberalismo se va a desmarcar del nacionalismo. Luego habrá otras confluencias posteriores, etcétera, pero desde luego a partir de 1870 ese maridaje se va a reformular, e incluso se va a plantear esa relación se va a plantear como un divorcio o como una relación casi antagónica. Bien, hablemos del caso español, hechas esas precisiones. Ha sido Santo Julián la persona que ha señalado que España es un país de democracia tardía y de liberalismo temprano. Y es verdad, el liberalismo en España se remonta a principios del siglo XIX, aparte de ser los padres del término, o de acuñar la denominación del término, ciertamente es uno de los primeros países que abraza la causa del constitucionalismo, la expresión legal de la doctrina liberal. Quizá porque hemos sufrido una larguísima dictadura, y sin quizás, la historia del liberalismo español siempre ha tenido muy mala prensa, porque el liberalismo español ha tenido poderosos enemigos tanto a su derecha como a su izquierda. Evidentemente el franquismo es el régimen que mejor expresa ese rechazo, aunque los enemigos del liberalismo ya le surgen desde el siglo XIX. La propia reacción regeneracionista del 98, cuando España pierde los últimos restos de su imperio colonial, yo me atrevería a decir que es una reacción que tiene mucho de antiliberal, y de hecho no se entiende la dictadura de Primo de Rivera sin esa reacción regeneracionista que puso contra las cuerdas al régimen de la Restauración. Y luego vienen otros muchos enemigos, obviamente las doctrinas colectivistas, el anarquismo, el socialismo revolucionario, un sector del socialismo con el tiempo no, pues también van a ser feroces enemigos del liberalismo, por supuesto el carlismo que seguirá coleando en España hasta los años 30 y por supuesto luego el fascismo. Es evidente que el liberalismo ha tenido muchos enemigos y eso ha contribuido a su mala prensa y a que nos hayamos olvidado de que en este país ha habido una tradición liberal modesta, pero también para nada desdeñable. La propia historia del liberalismo español del siglo XIX nos hace entender o nos resalta su fragilidad. Esa imagen poco positiva del liberalismo tiene mucho que ver con la historia tan compleja en la que se enmarca su desarrollo. Es una doctrina que tiene, y un movimiento político que tiene plural, que tiene grandes contradicciones, tiene que afrontar importantísimas crisis, 1814, 1823, 1873, 1898, y luego evidentes derrotas. Con la particularidad de que incluso la primera experiencia propiamente democrática de nuestra historia, la Segunda República, en 1931, que tiene un pozo liberal, sin embargo, por sus padres fundadores la plantean rompiendo con la tradición liberal, como un
casi más enlazan con los comuneros antes del siglo XVI que con el liberalismo que ellos tacharán de oligárquico, siguiendo un tanto la influencia costista y regeneracionista, y condenándolo por tanto. Esa historia es compleja. Derrotas, crisis, contradicciones y poderosos enemigos. Pero también el hecho de que el liberalismo en el siglo XIX, como dijo Andrés Borrego, quede huérfano de democracia desde muy pronto, evidentemente influye en su descalificación. La vieja política de la que tanto se hablarán, de la que tanto hablarán los regeneracionistas a partir de 1898, la denuncia de la vieja política. Esa denuncia luego ha impregnado las visiones, y se propaga en nuestras escuelas y en el bachillerato, las visiones que han tenido muchos analistas y muchos historiadores, muchos científicos sociales del liberalismo español. Han primado las visiones negativas y de hecho se nos cuenta bajo el rótulo del fracaso. El fracaso de la revolución burguesa, se dirá antes que liberal, en España. El fracaso de la industrialización en España. Todos son fracasos. Nuestra historia está llena de fracasos y cuando tenemos algún éxito pronto lo convertimos en fracaso, incluida la transición. Bueno, la historia del liberalismo es una historia difícil y es una historia muy accidentada. Entonces yo lo que voy a hacer es darle la vuelta a la tortilla, es un ejercicio intelectual sin más, para provocar el pensamiento crítico, y voy a hacer una lectura positiva, sin olvidarme tampoco de sus elementos negativos. Ahora no voy a dejar que los elementos negativos me condicionen esa visión, porque yo considero que, en último término, es una cuestión de carácter, creo yo, en último término el liberalismo presenta un balance positivo. Esa complejidad y esa fragilidad, que no debilidad, pero por lo menos fragilidad del liberalismo español, va directamente ligada a su accidentada historia. El liberalismo comienza en España con una guerra, con el país invadido, con la guerra de la independencia. Cuando se derrota a los franceses, sin embargo, lejos de estabilizarse el país, se abre una secuencia conflictiva que prácticamente no se cierra, mal que bien, o no podemos considerarla cerrada, hasta 1875. Es decir, el liberalismo en España es muy temprano, pero su arraigo tarda muchísimo en materializarse. Porque la guerra y las guerras y los innumerables conflictos que vienen después y otras guerras que vienen después, pues generan costes materiales, arruinan el Estado, justo cuando se intenta construir el régimen liberal. Y además España acaba de perder, o la monarquía hispánica, antes de ser España Estado-Nación, su gigantesco imperio colonial. Un imperio que constituía un mercado privilegiado y una fuente secular de recursos para el Estado. Entonces el Estado liberal justamente echa a andar con ese enorme déficit detrás. Y luego tiene que afrontar innumerables guerras, golpes de estados, insurrecciones. De hecho, cuando se lanza ese régimen a andar, lo hace teniendo que derrotar, y a medias solo, al carlismo en los años 30 del siglo XIX. Y de hecho, luego no se estabiliza hasta que definitivamente no acaba con el carlismo, o con otros ismos, porque también durante el sexenio llamado democrático, del 68 al 74, le saldrán al liberalismo otros enemigos, amén de sus propias divisiones internas entre progresistas, moderados, etcétera, etcétera. Si no es bajo esa secuencia conflictiva, no entendemos por qué España y el liberalismo español va a tardar tanto en arraigar. Esas circunstancias hacen a España, o a la monarquía española, que ha sido un imperio, la convierten en un país de segunda fila. Y eso ocurre en el momento crucial en que se está iniciando la industrialización. Esas circunstancias políticas, el caso español del siglo XIX es un ejemplo muy claro de cómo la política domina a la economía frente a lo que nos explican los historiadores marxistas. Las circunstancias políticas van a asolar el país, van a obstaculizar la construcción de una sociedad más abierta, más avanzada y más culta. Van a lastrar el intento de racionalizar
la administración. En definitiva, son obstáculos que debilitarán el desarrollo del liberalismo español. Un liberalismo que, a pesar de todo, va echando raíces. La dinastía se confunde, acaba aceptando el régimen. Aparecerán los primeros partidos políticos, partidos de notables. No estamos hablando de una democracia, son partidos de élites. Y también, y puede incluso más importante, se va construyendo poco a poco, modestamente, pero una administración moderna. Ahora bien, hasta la Restauración eso no cuaja. Es en la Restauración, a partir de 1875, cuando se consolida un sistema político estable, mínimamente estable. Un sistema político que va elitista, oligárquico si queréis, si asumimos la retórica regeneracionista, pero un sistema político que garantiza la convivencia, unos mínimos de derechos individuales y que poco a poco va propiciando un cierto desarrollo cultural. Y en el ámbito económico, más importante que el desarrollo cultural va a ser el crecimiento económico, que ya es un crecimiento económico sostenido y diversificado. El de la Restauración, frente a las tópicas imágenes que nos legaron los regeneracionistas, si hacemos un análisis comparado, ciertamente es un régimen que se puede equiparar a la mayoría de los regímenes liberales de la Europa del momento, salvando que obviamente van por delante franceses y británicos, pero si nos comparamos con el resto, estamos incluso en términos políticos mejor situados que la Alemania guillermina, pongamos por caso. Es decir, se puede homologar perfectamente a otros regímenes europeos. Es un régimen parlamentario, es un régimen que tiene cierto pluralismo de élites, no es una democracia, es un régimen liberal, es un régimen de notables, pero donde hay separación de poderes, donde hay debates constitucionales, donde hay una incipiente sociedad civil, y eso se refleja muy bien en la prensa. Cualquiera que conozca la prensa de la época se percata de ello. Es un sistema parlamentario representativo, restringida esa representación, pero es un régimen representativo donde se canalizan intereses económicos y sociales. Es un régimen que practica la alternancia, como otros regímenes liberales, y además, y sobre todo, es un régimen que durante 50 años va a aparcar a los militares de la vida política, lo cual es un logro importantísimo, porque los militares, en términos de caudillismo militar, los espadones que le llamamos en España, condicionan directamente la vida política del país hasta 1875. Transitoriamente se va a lograr, luego volverán, que eso es uno de los dramas de la historia española, luego volverán a condicionar la vida política a partir de 1917 sobre todo, incluso antes, pero desde luego no con la fuerza que lo habían hecho hasta ese momento. Es decir, el ejército deja de ser en 1875 el instrumento clave del cambio político. Y eso va a contribuir a estabilizar ese régimen liberal, centralista, con vocación uniformadora, eso está claro, pero al mismo tiempo todavía débil. Es decir, es un Estado de vocación centralista, pero más pretendida que real. Lo es el centralismo, y lo digo en una región o un territorio abiertamente sensible a esta cuestión, ¿no? Pero claro, si nos comparamos con Francia, un país tan plurilingüe y tan diversificado culturalmente, o más que España, evidentemente el Estado español es una birria en términos de centralización. Francia en 1870 ya ha nacionalizado a sus ciudadanos, ha convertido a los campesinos de Occitania, bretones, corsos, etcétera, a los franceses propiamente dicho, en torno a francés, los ha uniformizado en la lengua que se habla en París. Y las otras se acabó, incluido el catalán. Se acabó. Eso en España no ocurre. ¿Por falta de vocación? No. Eran tan centralistas o más que los franceses, pero el problema de las élites liberales españolas del momento, en las que las catalanas están plenamente insertadas, pues es que no tenían recursos. No tenían recursos. Es decir, está construyendo la nación liberal, pero realmente con muchos problemas. Hay todo un debate sobre la nacionalización, que si fuerte, que si débil, que si luego queréis entramos en ella. Ni que decir tiene que es un régimen que se construye bajo una lógica elitista. Eso está claro, insisto, no es una democracia. Pero es un régimen que se basa en el pacto, lo que María Sierra ha llamado la cultura del pacto.
Y eso es muy importante, es decir, la concepción de la política como negociación, no se considera al adversario un enemigo, se le considera un adversario, no un enemigo al que hay que exterminar o liquidar. Es un régimen que plantea y que se basa en la alternancia entre liberales y liberal conservadores. Al margen, en principio, quedan todos los demás. Pero, sin embargo, conforme avancemos en el tiempo, otras fuerzas políticas, sin especiales problemas en tanto que demuestren capacidad movilizadora, van a irrumpir y van a enriquecer también el mercado político. Republicanos en sus diferentes corrientes, catalanistas, nacionalistas vascos, socialistas, sindicalistas, los carlistas también, etcétera, etcétera. Es decir, que es un régimen de pluralismo restringido, que, insisto, en la medida en que esas fuerzas demuestran capacidad para organizarse y para movilizarse y se preocupen por hacer política, no encontrarán especiales problemas para lograrlo y para influir e incluso para monopolizar la representación política en sus territorios. El caso, no de Cataluña, de Barcelona, es un ejemplo. ¿Dónde hay movilización y dónde hay pluralismo político? Sobre todo en las principales ciudades. Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza. Esas ciudades que han superado los 100.000 habitantes, Barcelona y Madrid ya en torno al 500.000, sí están contribuyendo, sus ciudadanos, a complicar ese mercado político, a hacerlo más plural. De tal forma que el liberalismo, a pesar de todo, no es una realidad, como muchas veces se nos cuenta, digamos, monolítica, incapaz de abrir las puertas al cambio político, etcétera, etcétera. En España, a la altura de 1875, se va a establecer una monarquía constitucional, una monarquía cuyo principal mérito, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, es que consigue mantener controlados o contenidos las lógicas insurreccionales, la concepción de la política como una guerra. Una de las principales lacras que había condicionado la historia de España hasta 1875 y que desde 1923 también volverá a condicionar el insurreccionalismo político. Bueno, al mismo tiempo en España se ha edificado poco a poco lo que podemos llamar en términos popperianos una sociedad mínimamente abierta. Es decir, no quiero idealizarla tampoco, pero desde luego ya una sociedad que no tiene nada que ver con la vieja sociedad estamental, la sociedad basada en el privilegio. Es una sociedad clasista, ¿de acuerdo? Es una sociedad con injusticias, con fuertes desequilibrios de renta y de instrucción, ¿de acuerdo? Pero abierta a la movilidad social. El hecho de que gente de origen relativamente humilde como Cánovas o Sagasta lleguen a ocupar la presidencia del gobierno, pues ya demuestra que aquella sociedad no tenía nada que ver con el antiguo régimen. Es decir, la jerarquización social se basa en criterios económicos, de la riqueza, pero también de capacidad. También el mérito es importante, es decir, la igualdad ante la ley está posibilitando esas lógicas de ascenso y de movilidad social. La igualdad política formalmente se establece, pensando en los hombres, en 1890, cuando se aprueba el sufragio universal masculino. El femenino tardará en llegar, en 1931 y aplicándose en 1933. Pensemos que no siempre hemos estado en la cola. En Francia el sufragio femenino no se aprueba hasta 1945. Bueno, todos sabemos que el funcionamiento o la aplicación real de ese principio, la igualdad política y el sufragio universal, en la práctica, pues dejó mucho que desear su aplicación. Dejó mucho que desear por cuanto que fue un principio mediatizado por el clientelismo político, lo que llamamos aquí en España caciquismo. El caciquismo, la manipulación electoral, etcétera, etcétera. Y además también estuvo mediatizado por unas relaciones sociales todavía muy tenidas de paternalismo en amplias zonas y grupos del país. Y además muy condicionado por la realidad del analfabetismo. Casi el 70% de los españoles, en torno a 1900, eran analfabetos. Bueno, a pesar de todo eso, tampoco la historia del caciquismo es una realidad estable. Es decir, la historiografía española de los últimos 20 años, y algo ha demostrado, es que lo del caciquismo es algo bastante más complejo de lo que se nos cuenta, por ejemplo, en la famosa película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca. Era algo mucho más complejo y no solo respondía a lógicas de opresión, de coerción, de compra de votos, no. Es la cultura del favor. Es una sociedad basada en el favor.
Yo te doy, tú me das. Romanones se hizo famoso por colocar a infinidad de sus paisanos de Guadalajara, provincia que dominaba, donde tenía inmensas riquezas y era el jefe político, se hizo famoso por colocar a mucha gente como conserjes en los ministerios de Madrid. Bueno, esa misma lógica funciona por todos lados, el enchufismo, pero es que eso llega hasta ahora, como bien sabemos. Es decir, el clientelismo político ni es una realidad exclusiva de España en ese momento. Miramos a Italia, incluso a Gran Bretaña, etcétera, cualquier otro país, incluso a Estados Unidos, la figura del boss en Chicago, otras ciudades. Lo que nos demuestra es que el clientelismo político no tiene patria, es una realidad, por desgracia, que llega hasta nuestros días de forma muchísimo más sutil, pero la corrupción política, en fin, no hace falta insistir en la idea. Por tanto, no son rasgos exclusivos de España. En cualquier caso, nos hace entender que aquel no es un régimen puro, no estamos haciendo una hagiografía, sino tratando de rescatar sus aspectos positivos. Es un régimen frágil, obviamente, de entrada, en la medida en que es un régimen elitista y con poca participación real de la ciudadanía en la política, pues naturalmente ahí reside una de las principales fuentes de su fragilidad. Sus apoyos sociales son muy débiles. Si a eso le sumas que el Estado es muy débil también, yo sí me creo lo de la tesis de la debilidad frente a la tesis de la fuerte nacionalización, pues se entienden muchas cosas. El Estado español a mediados del siglo XIX tenía 20.000 funcionarios, si descontamos las Fuerzas Armadas. Eso lo tiene hoy cualquier administración, yo no sé, bueno, autonómica por supuesto, pero ¿cuántos funcionarios tiene Cataluña en la actualidad? No lo sé, pero muchos miles, ¿no? 20.000 funcionarios a mediados del siglo XIX, 50.000 en torno a 1900. Es un Estado pobre en recursos. Es un Estado que además vocacionalmente, es un Estado liberal, también, digamos, apuesta por no intervenir demasiado o solo lo mínimo en las relaciones económicas y en la sociedad. Es decir, su implicación directa en el mercado y en la sociedad es muy débil, ¿no? Pero su propia pobreza también lo explica. Es decir, el que sea una maquinaria administrativa tan falta de recursos. Y eso explica la débil nacionalización, pero también explica que el Estado apenas asuma servicios públicos y los que asume lo hace con más sombras que luces, como por ejemplo la educación, 67% de analfabetos, o la asistencia social. El Estado se limita a arbitrar en la economía las luchas entre proteccionistas y librecambistas, se limita a dar incentivos a la construcción de infraestructuras, por ejemplo el ferrocarril. ¿Pone propios recursos? No, porque no los tiene o apenas pone. Pero eso sí, abre las puertas y legisla para facilitarlo al capital extranjero. Eso es lo que permite construir el ferrocarril. Y luego, pues, también crea un sistema financiero y monetario moderno y centralizado. En ese sentido, podemos hablar de éxitos. En cambio, en el ámbito de la política tributaria, aun cuando ese Estado asume el principio liberal clásico de la proporcionalidad y universalidad impositiva, sin embargo, no lo puede aplicar porque la historia fiscal de España en el siglo XIX va a estar lastrada por un inmenso fraude fiscal, infinitamente mucho mayor proporcionalmente que ahora, con ser grande el que tenemos en la actualidad. Por tanto, es un Estado mínimo y es un Estado débil. Un Estado, sin embargo, que es capaz de construir un mercado nacional. Y ese es el principal logro. Se superan los compartimentos estancos típicos de las economías del antiguo régimen. Y eso va a ser decisivo para la modernización, modesta, pero modernización al fin y al cabo, de España, que se constituye un mercado nacional al tiempo que se construye un marco de relaciones de trabajo capitalistas y se configura un régimen de propiedad libre e individual. Previamente para eso pues, ha habido que derribar el sistema gremial, las formas de propiedad vinculadas de la Iglesia, de los municipios. A la nobleza, curiosamente, no se le toca, esa es una de las características también de la Revolución Liberal en España, que a la nobleza no se le toca, pero por lo menos se consigue con ello que la alta nobleza se suba al carro de la Revolución Liberal, que no es poca cosa, y no la frene. Y luego también el Estado va a liquidar la mayor parte de los privilegios territoriales de carácter tradicional que pervivían en España, excepto un caso, como todos sabemos, el País Vasco.
el País Vasco, las dos guerras carlistas no son capaces de liquidar esos privilegios territoriales que generan agravios o suponen un agravio para el resto de los ciudadanos de España y cuyos ecos llegan hasta la actualidad, si nos damos cuenta. Todos sabemos que, en fin, lo que estoy viviendo aquí en Cataluña tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué los vascos sí y nosotros no? Bueno, es legítimo plantearlo, pero en cualquier caso, para otros es un agravio, ya lo era desde el siglo XIX, que hubiera en un Estado que se pretende liberal y centralizado y uniformizado, que hubiera ese tipo, era una gran contradicción, que hubiera ese régimen fiscal específico. Bueno, esa construcción del mercado nacional va a tener unos efectos positivos incuestionables. Posiblemente la herencia más positiva que deja la revolución liberal, porque eso es lo que permite que los intercambios se acentúen, que se incremente la riqueza, otra cosa es cómo se distribuye, que se establezca la división espacial del trabajo, logrando una mayor eficiencia productiva, en definitiva, que se amplíe el mercado. No sé, sin esa ampliación del mercado habría sido factible el crecimiento demográfico que se produce en España a lo largo del siglo XIX, que no es revolucionario, pero que no tenía precedentes. Evidentemente no. 11 millones de habitantes en 1800, después de siglos de un crecimiento extremadamente lento, casi 19 millones de habitantes en 1900. Bueno, dicho eso, el liberalismo español también va a mostrar sus limitaciones. ¿Qué tipo de sociedad emerge de ahí? Pues una sociedad en transición, una sociedad dual, una sociedad donde lo arcaico y lo moderno coexisten. Una economía de subsistencia al lado de una economía capitalista, etcétera, etcétera. Eso también se traslada al ámbito de la política. El régimen liberal, evidentemente, a la altura de 1900, pues es un régimen elitista, es un régimen lastrado por el clientelismo político, como ya hemos visto, por la corrupción electoral, las corruptelas económicas y, sobre todo y principal, su escasa permeabilidad, aunque se va a ir produciendo, al cambio democrático. Pero insisto, mal de muchos, consuelo de tontos, pero en cualquier caso España no es una excepción en la Europa de su tiempo. Y además ese juego político, insisto, cada vez se va a volver más plural. Es más, entre 1917 y 1923, como ya dijera Raymond Carr y luego hemos seguido otros autores, se puede considerar que en España ya había brotes, por decirlo una expresión reciente, no brotes verdes, pero sí brotes democratizadores no desdeñables. Es más, el golpe de Estado de Primo de Rivera habría venido a cortar esos brotes democratizadores. Justamente se produce cuando ese Parlamento está funcionando de forma más autónoma que nunca. El debate sobre la guerra de Marruecos, claro, que está a punto de llevarse por delante la propia monarquía. Pero ¿y si no se produce el golpe? Claro, esto ya es entrar en historia ficción, ¿no?, en lo que nunca podemos caer. Pero hay razones para pensar que sí se podría haber abierto la puerta a la democratización. Otros muchos indicadores nos señalan que aquel país era un país, digamos, a la hora de hacer balance del liberalismo, pues en transición, la propia población. Acabamos de decir que se había casi duplicado en 100 años, cosa que no había ocurrido en los siglos anteriores. Sin embargo, es verdad que con la excepción de Cataluña o de la Cataluña más urbana, porque otra cosa era Girona y Lleida, etcétera, Barcelona, básicamente, con excepción de Barcelona, en el resto de España, en términos demográficos, se impone la imagen no del fracaso, sino del atraso. 35 años de esperanza de vida, 70% de analfabetos, casi 70% de campesinos, 67%. Curiosamente coincide el porcentaje de analfabetos con el porcentaje de campesinos, y solo 6 ciudades por encima de 100.000 habitantes. Evidentemente no es un páramo, no es un desierto, pero sí es verdad que el proceso de urbanización y de modernización demográfica no era comparable, desde luego, al británico, pero sí tenía grandes similitudes con Italia o con otros países. El analfabetismo, ya lo he dicho, también era un lastre tremendo, 12 millones de analfabetos, lo cual nos habla del capital humano que existía. ¿Qué formación tenían la mayoría de los españoles de entonces? Pues una formación bastante mala. Estructuras agrarias atrasadas,
es otro elemento a tener en cuenta, aunque no completamente inmóviles, es decir, la revolución liberal ha permitido roturar más espacios, ha permitido movilizar esos recursos y posibilitar que esa población en ascenso pueda ser alimentada. Es muy significativo que la revolución liberal traiga consigo la desaparición de las seculares crisis de subsistencia que tanto lastraban el crecimiento demográfico en los siglos anteriores. Por tanto, ha habido crecimiento demográfico gracias a la revolución liberal. Ahora, ¿qué tipo de agricultura? Pues bueno, una agricultura en tensión. Hay zonas donde la modernización avanza muy rápido, básicamente Levante y partes de Andalucía. A la cabeza, Cataluña también, pero sobre todo los valencianos. Esos valencianos, esos naranjeros valencianos que sin saber inglés se iban a Europa ya a vender sus naranjas. Pues bueno, ya era algo, ¿no? En aquel país que evidentemente no era un páramo, era un país en tensión. Una tensión que había producido la revolución liberal. Ahora, ese mercado agrario, se ha dicho y con razón, lo dijo Jordi Nadal hace mucho tiempo, y luego lo han sostenido otros, digamos que ofrecía un mercado muy pobre para el desarrollo industrial, evidente, y en muchos sentidos, pues, gran parte de las agriculturas hispanas constituyeron un lastre para el crecimiento económico. Otras no, hay dinamización a pesar de todo, ya digo, los naranjeros, los remolacheros, los aceiteros, los vinicultores, en ese sentido hay sectores productivos que sí funcionan. Y con respecto a la industria, todos lo sabemos, en el siglo XIX pues ya se habían desarrollado digamos, la industria clásica de la revolución industrial, el textil y luego la siderurgia, primero el textil y luego la siderurgia y luego vendrán otros sectores. También se había construido el ferrocarril, que fue un agente dinamizador de primera magnitud, gracias a la revolución liberal, que abrió las puertas al capital extranjero. Si no se abren las puertas al capital extranjero, posiblemente el ferrocarril se habría tardado muchísimo más en construirse y, por tanto, la construcción del mercado nacional, en la que el ferrocarril fue tan decisivo, hubiera sido más lenta. Los yacimientos mineros. España era un país con recursos mineros muy importantes, que no se explotaron, los más dinamizadores no se explotaron gracias al capital nacional tampoco. Es que el capital nacional iba a la compra de tierras, lo cual es un comportamiento empresarial demuestra que era muy antiguo, muy poco digamos innovador, etcétera. Es el capital extranjero, por ejemplo, el que va a explotar el cobre de Huelva, y le resultó sumamente rentable. Bueno, a partir de finales del siglo XIX, además, ese tejido industrial va a empezar a diversificarse, con regiones como Cataluña o el País Vasco a la cabeza, pero también otras. Eso permitirá el desarrollo de la química, de las construcciones mecánicas, de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Es decir, que el país se mueve a pesar de todo, gracias a ese marco liberal. Porque además, fuera de los sectores estratégicos de la revolución industrial, el textil, la siderurgia, el ferrocarril, las minas, España, y esto se ha estudiado bien en los últimos 20 años, el resto de España no era un páramo industrial. Había todo un tejido empresarial modesto, de carácter familiar, artesanal, distribuido por todo el territorio. Y ahí entraban multitud de industrias que jugaban un papel, aunque fuera en esos términos de empresas pequeñas y demás, pero no era el antiguo régimen. El desarrollo de las harineras, de las azucareras, de las bodegas de vino, de las almazaras de aceite, la industria del corcho o del suro, tan importante por estas zonas, las conservas de pescado en Galicia, el calzado, los talleres metalúrgicos, la construcción. No lo sé, pero me gustaría saber si la industria del embutido, tan importante en Girona, seguramente se empezó a desarrollar también por entonces, ¿no? La butifarra. Bueno, en la cara oscura del desarrollo industrial nos encontramos, sin embargo, para no echar las campanas al vuelo y no caer en la historia geográfica, nos encontramos con que es un desarrollo económico y un desarrollo industrial, en particular, poco competitivo y poco eficiente, y basado en empresas familiares sobre todo, quizá con la excepción de los vascos. El empresariado vasco va a desplazar, digamos, en términos de competitividad, al catalán a finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues es verdad, esas dimensiones están ahí. El hecho de depender también de un mercado cautivo.
es un régimen liberal, pero a efectos económicos son liberales en el mercado interior. Pero luego te ponen las barreras arancelarias para que los productos británicos o de otros países más competitivos no lleguen aquí, ¿vale? También hay quien dice, y en el caso de Alemania se aplica, que sin ese corsé arancelario el modesto desarrollo industrial que se produjo no hubiera sido posible. Bueno, es una contradicción con el pensamiento liberal, si lo entendemos en términos puros y estrictos, pero de hecho fue así. Bueno, concluyendo, frente al pesimismo habitual en la sociedad española, que además rebrota de vez en cuando, en el 98, en el 39, nos hemos librado de él durante 30 años y, por poner más o menos 25 años, del 77 al 2000 poco, pero ha vuelto a rebrotar, ¿no? Entonces, frente a esa imagen y esas oleadas de pesimismo recurrente que nos hablan del fracaso de la revolución burguesa o liberal, del fracaso de la revolución industrial, del fracaso de la agricultura, del fracaso de la Segunda República, frente a esas tesis, podemos hacer o qué balance podemos extraer de la historia del liberalismo español. Bueno, yo diría que la herencia es ambivalente, hay una herencia positiva y hay digamos, una dimensión más negativa que nadie puede cuestionar. Ahora, igual que las últimas corrientes de la historia económica, vamos, por lo menos de mediados de los años 80, tiraron por tierra la tesis del fracaso y la sustituyeron por la tesis del atraso, creo que eso se podría aplicar también a la historia política. Es decir, no es un país estancado, no es un país fracasado, es un país donde ocurren cosas, donde se producen conquistas que no se pueden minusvalorar, viéndolo en perspectiva. Y además, la historia del liberalismo español nunca estuvo escrita. Es decir, su triste desenlace, 1923, el golpe de Primo de Rivera, nunca resultó inevitable, ni derivó de la pretendida incapacidad del régimen para modernizar el país. El país estaba modernizando. Y es más, si centráramos el análisis entre 1900, y no lo he hecho, y 1930, el balance iba a ser muchísimo más positivo, porque es ahí justamente cuando se da, o cuando la modernización económica y social, sobre todo, no tanto la política, se disparan. No podemos olvidar que el régimen liberal cayó por un golpe de Estado militar, fruto de circunstancias muy complejas, la guerra de Marruecos, el impacto de la Revolución Rusa, de la Primera Guerra Mundial, la propia lógica de la política española, el retorno de los liberales de los militares a la política, muchos factores. En ese sentido, yo creo que 1923, por sus efectos negativos, fue mucho más grave incluso que la Guerra Civil de 1936. ¿Por qué? Porque 1923 rompe con 100 años de historia, o más, de historia constitucional, de historia liberal. Y no solo eso, sino que genera un precedente que abre las puertas al insurreccionalismo, es decir, al recurso a la fuerza como forma de acceder al poder. Y eso tiene consecuencias desastrosas. Va a tener consecuencias desastrosas a corto plazo, llegada de la dictadura de Primo de Rivera, durante la Segunda República, en la medida en que ese precedente también va a servir para que otras fuerzas políticas hagan lo mismo, en la derecha o en la izquierda, acordémonos de las insurrecciones anarquistas del 31 al 33, o de la insurrección socialista del 34, o de la insurrección, de nuevo, de los militares de ultraderecha, que no todos los militares, en 1936. Es decir, 1923 sentó un precedente nefasto por cortar la propia trayectoria constitucional, que podría, como en otros países, haber abierto la puerta a la democratización, pero también por sentar un precedente para recurrir a la fuerza. Eso hizo que la monarquía constitucional se esfumase por su complicidad, por lo menos en la aceptación del golpe y en abrazar la dictadura de Primo de Rivera, y eso también contribuyó a que el nacimiento de la República, la proclamación de la República, no se planteara rescatando parcialmente al menos la tradición liberal constitucional, sino que se edificara, creo yo, bajo digamos, cimientos que no enlazaban con esa tradición. En cualquier caso, la Segunda República también va a ser liquidada por un golpe militar. Dicho sea de paso, y tampoco es un consuelo, la quiebra del liberalismo español no fue
un hecho anómalo en la Europa de su tiempo. Es decir, fue una quiebra que vemos en muchos países de la Europa de entreguerras. Lo raro fue que las democracias sobrevivieran. Ahora sobrevivieron. ¿Qué democracias sobrevivieron? Qué casualidad. Aquellas que tenían una tradición constitucional sólida, incluso con forma monárquica, y que no habían abierto las puertas o no se habían dejado seducir por las nuevas opciones políticas que irrumpen en el mercado, ya fueran las dictaduras reaccionarias militares, Pilsudski en Polonia, Primo de Rivera en España, Portugal, etc. O, en su versión más moderna, los fascismos o la revolución, es decir, el comunismo, ¿no? Bueno, ¿qué quedó del régimen liberal tras la desastrosa experiencia de la guerra civil y del franquismo? ¿Hubo algo de liberalismo? Bueno, últimamente se están rescatando figuras, pues yo que sé, Jordi Gracia, con algunos falangistas y tal. Se habla de falangismo liberal a partir de los años 50, en fin, no lo sé. En cualquier caso, yo sí me atrevería a decir que ese legado no desapareció del todo y que, más o menos, algunos liberales sobrevivieron, o esas ideas, en cualquier caso, van a permear, van a influir en la transición a la democracia. No se puede entender la transición a la democracia sin la influencia liberal, en tanto que la transición en los años 70 va a rescatar un lenguaje que, salvando las distancias, tiene cierto parecido con el de la Restauración. Es decir, el lenguaje del pacto, el lenguaje de la negociación. Digamos, principios que se suponen básicos en el liberalismo político clásico. Evidentemente la transición no llega por eso solo, hay otros muchos factores que la explican, como todos sabemos, el contexto internacional tan distinto en el que se va a mover la España de los años 70, tan distinto al de los años 30, la propia transformación económica y social que se ha producido en el tardofranquismo, gracias al Plan de Estabilización de 1959, dicho sea de paso, un plan inspirado en economistas imbuidos de ideas liberales que consiguen aparcar a los falangistas y a los partidarios de la autarquía. En fin, hay muchos factores que explican la transición, pero yo creo que sí hay un hilo conductor, ya digo que salvando las distancias, entre la transición y el último liberalismo español del 800, por muy elitista que lo consideremos. Igual que hay también vínculos, en unos sentidos, no en otros, con la experiencia democrática de los años 30. Pero la transición no es, sin más, el enlace con la Segunda República. No, eso no es verdad. Precisamente la transición tiene ese elemento de pactismo, de concordia, de asunción del adversario no como un enemigo, que no se da en la España de los años 30. ¿De acuerdo? Pues nada, eso es lo que os quería contar y nada más. Muchas gracias. Bé, si hi ha alguna qüestió o pregunta, sisplau, és el moment. Si me hablas despacio, sí. Sí. Claro que sí. En algun moment del teu discurs hem dit que potser entenies el liberalisme com un primer fonament per aconseguir una societat democràtica. No sé si m'equivoco o si em podries explicar una mica més al respecte. Sí. Vamos, una sociedad democrática, depende de qué democracia estemos hablando. La democracia, igual que el liberalismo, tiene tantas o más acepciones que el liberalismo, ¿no? Pero hay la democracia en la que nosotros nos movemos, la democracia occidental, parlamentaria, etcétera, es evidente que enlaza con el liberalismo clásico, el liberalismo político clásico. Es decir, hay principios que hoy consideramos casi naturales, que no los inventa la democracia, sino que los inventa el liberalismo, es decir, la división de poderes, por ejemplo, el control del poder, el parlamentarismo. Eso es una herencia claramente liberal. Evidentemente, a la democracia de Chávez no le informa esa tradición, por poner un ejemplo. La libertad de prensa, la importancia de los derechos civiles, de los individuos, eso lo inventan los clásicos. Y hoy nos parecen realidades democráticas incuestionables, por encima de cualquier otra. Antes que nada, los individuos. Eso es liberalismo, ya lo ha dicho antes.
con la política social de izquierda. Ya. Sí, los ejemplos exagerados, y como exagerados que son, pues hay que cuestionarlos, sí, lo suelto además para espolearos, ¿no? Vamos a ver, nuestra democracia tiene, o es heredera de esa tradición que acabo, y de esos contenidos que acabo de enumerar, pero evidentemente también es heredera de otras corrientes. ¿Qué son las democracias pluralistas occidentales sino la síntesis de liberalismo político? Por lo menos digo hasta la crisis. Es decir, socialismo democrático, es decir, la Segunda Internacional, catolicismo social también, es decir, nuestras democracias también tienen una herencia conservadora, pero el conservadurismo más renovador. Somos hijos de todas esas corrientes y no son contradictorias. Es decir, de hecho, el liberalismo, situándonos en el tiempo y no en abstracto, el llamado nuevo liberalismo que se pergenia en Europa a principios del siglo XX y es decir, un socialismo que aboga por que el Estado intervenga en las relaciones sociales y en el mercado para corregir injusticias y desigualdades, ese liberalismo está ahí. Es decir, Keynes emerge de ahí. Keynes es un liberal. Le ha faltado a Joan sacar la foto de Keynes. Hombre, Keynes era fundamental. Y Keynes es ¿cómo definirlo? Es un liberal social, no diría yo socialista, pero desde luego es el padre del estado del bienestar moderno, aunque el estado del bienestar, como todos sabemos, arranca de Bismarck, que es un reaccionario. ¿Y por qué Bismarck alienta las primeras políticas sociales? Porque está construyendo la nación frente a las élites de la vieja construcción imperial, de los principados y demás, que eran los territorios alemanes antes de la unidad, que tienen tendencias centrífugas. Entonces, Bismarck, que es un reaccionario, apela al pueblo, es decir, a los ciudadanos de abajo, y le hace esas concesiones, lo cual no quita que durante mucho tiempo esté frenando a los socialistas para que no avancen, y los ilegaliza, y a los católicos, etcétera, etcétera. Es decir, que nuestra democracia tiene raíces diversas, y somos hijos de la cristalización de esa síntesis, donde están principios liberales, pero hay otras influencias. ¿Puede ser una contradicción? No. ¿Es contradictoria la defensa de los derechos individuales con la derecha del estado del bienestar que ayuda a redistribuir la renta por diferentes mecanismos, sanidad pública, educación pública, etcétera? Es decir, todo eso que hemos disfrutado en las últimas décadas y que ahora parece ser que se está derrumbando. No sé si he respondido a tu pregunta. Claro. Ya. Lo que pasa es que, claro, tú estás jugando con ventaja porque en tu comentario partes de la situación dramática que estamos viviendo en estos momentos. No. Aquí no hay nada natural. Aquí somos hijos de decisiones políticas y doctrinales. No. Esto es consecuencia de eso que se llama neoliberalismo, de Milton Friedman, y que a mí es la parte del liberalismo que menos me gusta. Por eso he subrayado al principio de mi intervención que nos hemos olvidado que el liberalismo político cuajó y se formuló, aunque no se llamara todavía liberalismo, antes que el liberalismo económico. Y ahora tienden a mezclarse, y de ahí el lío. Y es verdad, y de ahí la confusión. Una cosa es el liberalismo político y otra cosa es el liberalismo económico, que van juntos. La economía también es política. Pero vamos a ver, lo que se ha impuesto al final, o lo que identificamos como liberalismo, es estas políticas radicales de liquidación del Estado, de desregularización, es decir, el dominio de los mercados. Pues no, eso solo no es el liberalismo, eso es una de las fachadas. Y es más, yo diría, para entender la realidad no acuñamos conceptos. A mí el término neoliberal no me gusta. Prefiero el término neoconservador.
Porque esto, más que liberales, por lo menos en términos políticos, son neodarwinistas. Es que les da igual los pobres. A mí no me dan igual, ni creo que les dieran igual a los liberales políticos del siglo XIX, que arrastraban masas, y esa gente humilde, no solo la burguesía ni las oligarquías, esos iban a las barricadas y luchaban por la libertad política, la libertad individual, la igualdad ante la ley, etcétera. ¿Entiendes? Milton Friedman no es el exponente mejor, creo yo, del liberalismo clásico. No sé si... Sí, voy a preguntarle a usted, no ha mencionado en ningún momento, no ha aparecido ningún comentario sobre las constituciones de la época. Pues sí, verdad, el pasado. Muy bien. Más que todo digo porque son importantes, pero para mí creo que sí. Soy un estudiante y no conozco. No, claro que son importantes. Digamos, los contenidos que he desarrollado se reflejaban en esas constituciones que ayudaron a edificar un régimen liberal. No son constituciones democráticas, pero sí son constituciones que recogen todos esos contenidos que he elaborado y que según los países son más, o las podemos considerar más avanzadas que otras. Evidentemente la Constitución de Cádiz, curiosamente, aunque era muy prolija y tal, pues era más avanzada que la mayoría de o casi todas las constituciones que vinieron después. Pero bueno, sí, claro, las constituciones, la ley de leyes, el marco en el que se desarrollan todos esos principios que he enumerado. Pero son claves, claro. Se podía haber enfocado así, pero me parecía más aburrido empezar a enumerar constitución tras constitución y cómo evolucionan que verlo desde el prisma de por abajo, ¿no? Los efectos de la... Pero vamos, es fundamental, claro, son regímenes constitucionales, que eso no sé... nos olvidamos de ello. Franco no tiene una constitución, tiene otras cosas. O Primo de Rivera. Aunque Franco se llamaba a su régimen democracia, no es casualidad, orgánica. Lo de orgánico es muy ancien régime, muy antiguo régimen. Esto por la historia, por el tópico de que cada constitución iba acompañada de su general. Sí, pero si eso no lo he negado. Incluso la Restauración también llega con un golpe militar, el de Martínez Campos, no lo olvidemos. Pero, a diferencia de otros momentos, sí, llega con un golpe, pero los militares fuera. Ya es algo. Es decir, esto es, o vemos la historia en términos esencialistas, de blanco o negro, o lo vemos en términos posibilistas. Yo lo veo en términos posibilistas, entonces tratando de ver lo que de positivo podemos extraer según en qué momento nos encontremos. Claro, desde esa óptica incluso encuentras cosas positivas en las dictaduras, incluso en Chávez. Bueno, Chávez no es una dictadura, perdón. Es un régimen, es una democracia populista, creo yo. No es una democracia, lo de Chávez y tiene legitimación democrática, pero a juicio de los que saben de esto es una democracia de baja calidad, en la medida en que, yo qué sé, la libertad de prensa tiene, por ejemplo, la libertad de prensa tiene limitaciones, etcétera, etcétera. Lo de Chávez en clase da un juego, claro, por eso lo saco tanto, ¿no? Y ojalá supere el càncer, dicho sea de paso. Sí, abans has parlat de la igualtat davant la llei com un dels regals que es va portar el liberalisme, és cert? Jo em plantejava si en aquest bé, que és la igualtat davant la llei, que considero un avenç molt important, si n'hi ha prou o si és realment la igualtat que volem, perquè al cap i a la fi la llei sempre la fa qui governa, la llei sempre hi ha excepcions, pots defensar els principis generals dels drets humans i amb la llei, però dintre la llei també pots ficar-hi excepcions i la llei a vegades pot ser injusta i el fet que es contempli la igualtat davant la llei no significa que tothom tingui els mateixos drets. Exactamente. Pero el mismo hecho de que se enuncie el principio ya es algo. Es que antes no hay nada. Es que antes los ciudadanos ni siquiera en los códigos figuraban formalmente. Una cosa es la teoría y la aplicación real, por supuesto. Si estos son procesos muy lentos. Pero bueno, a pesar de todo, pensemos en el caso de Gran Bretaña, el país liberal por excelencia. Las libertades nos llegan de golpe y es el país que está protagonizando la revolución industrial, un crecimiento económico espectacular que también beneficia a las clases populares, que eso se nos olvida.
Bueno, pues van poco a poco. Los derechos, primero, en fin, la construcción, lo que ahora se llama la construcción de la ciudadanía, los derechos civiles, los derechos políticos, luego vendrán los derechos sociales. Es un proceso muy lento. Y en el caso de Gran Bretaña es un buen ejemplo porque digamos, es la vía evolutiva. Frente a ese ejemplo está otro ejemplo tópico, es el de Francia, más democrática que Gran Bretaña, conquista del sufragio universal antes, etcétera, etcétera. ¿Con qué nos quedamos? En principio nos atrae, como demócratas que somos, nos atrae más Francia. Pero si comparamos sus historias, nos encontramos que el caso francés es mucho más traumático que el caso británico. ¿Con cuál nos quedamos? Allá cada cual. ¿Vía evolutiva o vía revolucionaria a saltos? No lo sé. La vía, digamos, la herencia jacobina o la herencia liberal. Yo creo que es menos traumática la herencia liberal. Quizá es más cínica, pero bueno, no sé. Me gustaría preguntarle que, le haré dos preguntas en el fondo. Sí, hombre, encantado. De alguna manera, las culpas negativas que asociamos al liberalismo, ¿podría ser porque el liberalismo surgió desde una élite y no dejaban acceder a esa élite? Es decir, de alguna manera las constituciones liberalistas reflejaban los sufragios reducidos en sanitario. Claro, sí, pero va cambiando. Va cambiando porque ahí se está... Primero, hay constituciones. Segundo, desde el momento en que hay constituciones, se abre la puerta a un juego político que propicia que se movilicen los ciudadanos que están aparcados del juego político. En Gran Bretaña, en los años 30, el cartismo. El cartismo no es un movimiento socialista, es un movimiento de aquellos sectores que llaman a la puerta de la participación política, cuando ya se ha constituido un régimen liberal en Gran Bretaña, y dicen, nosotros también. Es decir, abre un mercado que en las sociedades pétreas inmóviles del antiguo régimen, que tampoco son tan pétreas ni tan inmóviles, pero en fin, no se daba. Entonces, el mero hecho de que se formulen estos principios, pues ya hace que aquellos que precisamente hacen esas lecturas que estáis haciendo muy oportunamente vosotros, digan, oiga, que esto no tiene una correspondencia real en la práctica. Pues bueno, ya genera unas tensiones y la democratización es eso. La democratización implica que haya un marco que, aunque sea muy débilmente, abra la puerta a las voces de los excluidos. Claro, si yo no estoy haciendo aquí un canto al liberalismo, simplemente trato de ver lo que de positivo... Si nos ponemos cenizos, yo soy el primero, es decir, y os vendo la moto, dicho en términos coloquiales, de las versiones negativas son mucho más fáciles de vender. El fracaso, qué coñazo con el fracaso. Pues yo creo que precisamente en estos momentos no sé si de fracaso, pero sí de horrendo panorama, precisamente es cuando hay más que apelar a la acción humana. Los que creemos en la acción humana, yo creo que tenemos que movernos, y de la crisis se puede salir. Lo decía Luis Ángel Rojo, que yo creo ya desaparecido, mejor economista español del siglo XX, que de las crisis se sale. Bien, es verdad que decía, de todas las crisis se ha salido, hasta ahora. No sé, es decir, que seamos optimistas dentro de la... Y el tema lingüístico, cuando me has dicho que el liberalismo desde un principio iba dado de la nacionalidad, la nacional del Estado. Bueno, depende de los casos, ¿no? Porque también hay estados en el siglo XIX que ya se construyen, quizás sean las excepciones, pero se construyen... Bueno, Suiza, por ejemplo, es el caso, ¿no? No sé mucho de la historia de Suiza, pero de entrada se construye como un estado, digamos, plurilingüe. ¿Has intentado dilapidar siempre las varias lenguas que hay en el Estado español? Claro, pero porque sí, en el caso español, sus élites tradicionalmente, y al fin y al cabo también dinásticamente, están muy condicionadas por el vecino de al lado, por Francia, que es el modelo que más influye en el caso español. Pero bueno, había otras realidades, es verdad, sí, en general, históricamente los estados liberales no han sido sensibles hacia las realidades pluriculturales, es verdad. ¿Imponer de alguna manera el centralismo lingüístico? Sí.
en general sí. Por lo menos en Europa estoy pensando así rápidamente y lo que sale es eso. Es curioso que en ese sentido, claro, políticamente no, pero el Imperio Austrohúngaro sí tenía más sensibilidad en ese sentido. Bueno, pero ¿y qué es la Unión Europea sino el intento de resucitar el Imperio Austrohúngaro? Es una chorrada lo que he dicho. No, pero es verdad, hemos sido poco sensibles a eso. Yo creo, vamos, hemos sido, nosotros no, pero las generaciones que nos han precedido sí. Ahora, en el caso español en concreto, por las razones que he enumerado, lo cierto y verdad es que la centralización, afortunadamente, creo yo, viéndolo desde hoy, no se ha traducido en aplastar esa rica realidad que yo creo que tenemos que reivindicar. Vamos, yo por lo menos la reivindico. Y lo digo allí en Madrid, yo soy manchego, yo soy castellano, pero siempre lo he tenido muy claro. Siempre lo he tenido claro. Y es verdad que según los contextos hay épocas en las que te miran así. Cuando yo les digo es que lo catalán forma parte de nuestro patrimonio. Claro, ellos piensan en términos futbolísticos y te miran así. Pero bueno, yo creo que lo entienden, lo acaban entendiendo. Aparte que, bueno, gracias a toda la lógica de los Erasmus y tal, no sé aquí en Girona, pero en Madrid, y por lo menos en la Facultad de Políticas, es un gusto porque, claro, es que tienes la ciudadanía europea delante, ¿no? Y entonces, cuando tienes esa diversidad delante, todos los problemas estos se diluyen. Y dices, pero qué riqueza. No sé, yo les invito a los Erasmus y a los españoles, ligad entre vosotros, venga, amaros por esa vía. No sé, eso es la construcción de una ciudadanía supranacional. Las lenguas son para comunicarnos, no debieran ser un obstáculo. Yo entiendo que, por ejemplo, el euskera pues es difícil porque no es una lengua, no es una lengua hija del latín, pero entre el castellano y el catalán, pues es que con que hagas un pequeño esfuerzo a un castellano no le resulta un obstáculo insalvable, por lo menos un castellano medianamente culto. Pero bueno. Ángel. Hi ha alguna intervenció més, sisplau? No? Pues nada, moltes gràcies.